Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 28ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te propongo que aprendas a tejer en crochet este elegante dulcero navideño que podrás vender o regalar o que dará realce a la decoración de tu casa. Vamos a tejer 9 círculos. 5 de ellos van a ser en color verde y 4 en color rojo. Hacemos un anillo mágico y enseguida una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 8 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La segunda vuelta va a ser en varetas, hacemos 2 cadenas y vamos a tejer 2 varetas en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total nos deben quedar 16 varetas. Terminando esta vuelta, cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora sobre este círculo verde vamos a tejer la tercera vuelta en color blanco. Esta va a ser la pieza central. Hacemos 3 cadenas, en el mismo punto un macizo, 3 cadenas y 2 macizos. Aquí formamos un abanico. Después vamos a tejer 3 varetas, que esas las cerramos en 2, una en cada punto. Y repetimos en el siguiente punto un abanico, 3 varetas, un abanico, 3 varetas hasta terminar la vuelta. Recuerden que los puntos del abanico son macizos y los cerramos en 3. Y los puntos intermedios entre un abanico y otro, que son 3, van a ser varetas que las cerramos en 2. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Nos deben quedar 4 esquinas, un cuadrado. Así quedó ya terminada esta primera pieza. Vamos a unir en este lado y en este 2 cuadrados que van a llevar el círculo rojo con la orilla en color blanco. Entonces, sobre un círculo rojo vamos a tejer 2 abanicos más la mitad del tercero, que son 2 macizos. Ahora una cadena, buscamos esta esquina, la atravesamos con el gancho, pasamos el hilo a través de ese espacio y hacemos una cadena o un punto deslizado con esa cadena. Una cadena más y regresamos al cuadro que estamos tejiendo para terminar el abanico. Después vamos a hacer una vareta. Soltamos el punto, buscamos la tercera vareta que está intermedia entre un abanico y otro. Atravesamos ese punto con el gancho y el hilo que dejé pendiente lo paso a través de él. Después de la vareta que tejí en el cuadrado en color rojo, voy a atravesar estas 2 hebras y voy a hacer un punto deslizado. Enseguida las 2 varetas que me faltan para completar los 3 puntos intermedios. Aquí estamos uniendo una esquina, el centro, y ahora vamos a unir la siguiente esquina. Después de las 3 varetas corresponde hacer la mitad del siguiente abanico más una cadena, 2 macizos y una cadena. Busco la siguiente esquina, la atravieso con el gancho, paso el hilo a través del punto que tenía, hago una cadena
y termino de hacer el abanico que estaba tejiendo y termino la vuelta con 3 varetas. Cerramos en el segundo punto con un punto deslizado, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedó unido y ahora vamos a unir otro igual a este de este lado y hacemos lo mismo, 2 abanicos más la mitad del tercero para poder unir aquí. Unimos en esta parte, después en el centro y luego en la siguiente esquina. Terminamos de tejer el abanico, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así quedaron ya unidos los primeros 3 cuadrados. Vamos a unir en estos lados un cuadro en cada lado con el círculo en color rojo y la orilla en color verde. Hacemos lo mismo que con los cuadrados anteriores, tejemos 2 abanicos más la mitad del tercero y una cadena. Lo vamos a unir en esta parte, en esta unión. Entonces buscamos el punto donde unimos pasamos el hilo a través de él, después a través de la cadena y hacemos una cadena más. Regresamos a nuestro cuadrado que estamos tejiendo y terminamos el abanico. Después hago una vareta, dejo pendiente el hilo, ubico la vareta central del cuadrado blanco, retomo el hilo, lo paso a través de él y después tomo estos 2 hilos y hago un punto deslizado. Enseguida las 2 varetas que me faltan para completar las 3 que van de separación. Y hago la mitad del cuarto abanico, que son 2 macizos y una cadena, y busco nuevamente la unión. Paso el hilo a través de esa unión, después a través de la cadena y hago una cadena más. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo, termino mi abanico y hago las 3 varetas intermedias que me faltan. Terminando, cierro mi vuelta en el segundo punto y hay que ocultar el hilo con aguja lanera. Vean cómo va quedando. Les he dejado los hilos en donde voy terminando cada cuadrado para que cuando ustedes lo hagan vayan comparando en donde terminé, en donde uní. Ahora en cada uno de los 4 lados que nos faltan vamos a colocar un cuadrado con el círculo en color verde y la última vuelta o la orilla en color rojo. En este caso vamos a tejer un abanico y la mitad del segundo. Y ahora vamos a unir aquí, 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 aquí y aquí. Y es el mismo paso, hago 2 macizos del abanico más una cadena. Me coloco en la primera esquina. Paso el hilo a través de ella y a través de la cadena, como si hiciera un punto deslizado. Hago una cadena más y regreso a tejer mi abanico. Después voy a unir en el centro, hago una vareta, dejo pendiente el punto,
busco el central, paso el hilo a través de él y después tomo estos dos hilitos y hago un punto deslizado ahí. Termino de tejer las varetas, que son 2. En el siguiente punto hago 2 macizos para el siguiente abanico, más una cadena. Ahora busco el centro, la unión entre estos dos. Ahí coloco el gancho, atravieso el punto, saco el hilo y lo paso a través de la cadena. Hago una cadena, termino de tejer mi abanico, que son 2 macizos los que me faltan. Hago una vareta, dejo pendiente el hilo, busco el punto central, paso el hilo que dejé pendiente a través de él. Después tomo este hilo y el que sigue y hago un punto deslizado de esta forma. Termino de hacer las varetas intermedias y hago la mitad del siguiente abanico, más una cadena. Busco la siguiente esquina, hago la unión, una cadena y regreso a terminar el cuarto abanico que estaba tejiendo. Y por último las 3 varetas que van entre un abanico y otro. En este orden de color les deben quedar los cuadrados. Ahora con estambre en color verde manzana vamos a hacer una vuelta de medio punto alrededor. Comenzamos en el primer macizo del abanico de la esquina, hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto del abanico, que son 2. Ahora dentro de las cadenas de la esquina vamos a tejer un medio punto, 5 cadenas y nuevamente un medio punto, después un medio punto en cada punto, que en total son 7, un medio punto en este espacio, un medio punto en el siguiente espacio y nuevamente 7 medios puntos, un punto en cada punto, y así hasta terminar la vuelta. En cada esquina vamos a tejer un medio punto, 5 cadenas y nuevamente un medio punto. Terminando cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera y cambiamos de color. Así quedó terminada esta vuelta de orilla. Vamos a tejer otra vuelta igual, un medio punto en cada medio punto y en las 5 cadenas un medio punto, 5 cadenas, un medio punto, pero en este caso va a ser hilo delgado metálico en color dorado doble. Comenzamos con una cadena, tejemos un medio punto en cada medio punto y en las 5 cadenas un medio punto, 5 cadenas y nuevamente un medio punto, y continuamos un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Terminamos de tejer esta vuelta en color dorado. Ahora vamos a voltear nuestro tejido por el revés y con el mismo hilo dorado doble
hacemos un anillo mágico y 5 cadenas. Después tomamos una de las esquinas, colocamos el gancho en la vuelta en color dorado y pasamos el hilo a través de la última cadena, como si hiciéramos un punto deslizado. Tejemos 5 cadenas nuevamente. Y vamos a tejer un punto deslizado dentro del anillo. Hacemos otra vez 5 cadenas. Buscamos la siguiente esquina, la doblamos hacia nosotros. Atravesamos esa esquina con el gancho, pasamos el hilo a través de ese espacio y de la cadena, como si hiciéramos un punto deslizado. Nuevamente 5 cadenas. Y dentro del anillo otro punto deslizado. Así vamos a unir las dos esquinas que faltan. 5 cadenas. Atraemos la siguiente esquina hacia nosotros. La atravesamos con el gancho, pasamos el hilo a través de ella y a través de la última cadena. Y nuevamente 5 cadenas. Un punto deslizado dentro del anillo. Cinco cadenas. Buscamos la última esquina y hacemos lo mismo para unir. Después de la unión 5 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Nos debe quedar una especie de cruz. Y para armar colocamos dentro un recipiente desechable. Puede ser un moldecito para gelatina, a lo mejor una base de alguna botella de PET. Y lo que vamos a hacer es en cada uno de los lados pegar aproximadamente 1 centímetro así en las uniones. En esta parte, en cada uno de los 4 lados. El recipiente, si lo quieren pegar en el centro, también se puede para que ya no se mueva de su lugar. Y una vez que ya pegamos en esta parte, vamos a decorar con una nochebuena de tela en color dorado o varias nochebuenas pequeñas también doradas en la parte de arriba. Y así es como debe quedar, algo así como una canastita. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.